Las luces fluorescentes del restaurante Romanos emitían su habitual zumbido a las 11 de la noche, bañándolo todo con ese enfermizo resplandor amarillento que hacía que incluso los platos más caros parecieran baratos. Mis pies gritaban dentro de mis gastadas zapatillas, las mismas que llevaba desde hacía 8 meses porque no podía permitirme unas nuevas. No cuando la medicación de mi madre costaba más que mi alquiler, y Bevashionam, desde luego, no cuando mi casero acababa de subir el precio otra vez. Limpié la mesa 7 por tercera vez, con las manos moviéndose en piloto automático. El olor a vinagre del producto de limpieza me picaba en la nariz, mezclándose con el persistente aroma a ajo y vino que se había impregnado en mi uniforme negro y que ningún lavado podía eliminar. A mi alrededor, el restaurante por fin se estaba vaciando. Las últimas parejas terminaban sus postres carísimos. Sus risas agudas y despreocupadas me parecían un idioma extranjero. Sofía, pareces muerta de cansancio, me dijo Marcus desde la barra, mientras pulía una copa de vino con más cuidado del que había visto en meses. Vete a casa, yo cerraré. Quería hacerlo. Dios, cómo quería hacerlo, pero necesitaba esas horas. Cada una de ellas. Déjame terminar mi sección, respondí, forzando una sonrisa que parecía yeso agrietado. Fue entonces cuando los vi. Mesa 12, la mesa de la esquina, la que reservábamos para los VIP, aunque en un lugar como este, eso solía significar cualquiera dispuesto a gastarse $300 en una botella de vino. Habían llegado hacía 30 minutos, mientras yo estaba en la cocina, y Maya los había atendido, con los ojos brillantes ante la perspectiva de una buena propina. Pero Maya ya no estaba, había desaparecido en la trastienda con el teléfono pegado a la oreja y las lágrimas corriendo por su maquillaje. Otro drama con su novio, lo que significaba que la mesa 12 era mía. Cogí una jarra de agua y me acerqué, con mi sonrisa de camarera ya preparada, mi mente ya calculando la cuenta y la posible propina. Pero al acercarme, mis pasos vacilaron. La mujer estaba sentada frente a mí y era impresionante, con esa naturalidad que da el dinero, el tiempo y una genética que no falla. Vestido de diseño. Lo reconocí de una revista que había hojeado en la consulta del dentista. Algo italiano y que valía más de lo que yo ganaba en 6 meses. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas y los diamantes brillaban en su cuello, sus muñecas y sus dedos. Pero fue el hombre a su lado el que me dejó sin aliento. Estaba sentado de espaldas a mí, pero incluso desde ese ángulo podía ver el corte impecable de su traje, gris carbón, y tan bien ajustado que parecía pintado. Tenía la mano apoyada en la mesa y me fijé en el reloj, algo elegante y plateado que probablemente costaba más que un coche. No, mejor dicho, más que una casa. El aroma me llegó antes de que yo llegara a ellos. Colonia cara, cedro y algo más oscuro mezclado con el perfume de la mujer, dulce y empalagoso. Llené los vasos de agua, con las manos firmes a pesar del cansancio que me invadía. La mujer no me miró, la mayoría nunca lo hacía. Para gente como ella, los camareros eran muebles que de vez en cuando se movían y hablaban. Pero entonces lo oí. Su risa, demasiado fuerte, demasiado alegre, mezclada con vino y algo más. Crueldad, tal vez. No es como si él fuera a enterarse. Está demasiado ocupado jugando a ser el rey de su pequeño imperio como para darse cuenta de lo que hace su esposa. El hombre a su lado se rió entre dientes, en voz baja y conspiradora. Su mano se deslizó por la mesa, cubriéndola de ella. Debería haberme marchado. Debería haber vuelto a la cocina y haberles dejado terminar su aventura, porque era evidente que eso era lo que estaban haciendo. En paz. Pero siempre había tenido un timing terrible. Al girarme, mi codo golpeó el borde de la jarra de agua. Todo sucedió a cámara lenta y demasiado rápido al mismo tiempo. La jarra se volcó. El agua se derramó sobre la mesa, inundando el impoluto mantel blanco, empapando la cesta del pan y, horror de los horrores, salpicando directamente el regazo de la mujer. Ella gritó, literalmente gritó. Su silla se deslizó hacia atrás cuando se levantó de un salto, con el agua corriendo por su vestido de diseño. Estúpida torpe. Levantó la mano y yo me estremecí.
esperando la bofetada que me había dado antes otro cliente enfadado. Pero no llegó. Basta. La palabra fue tranquila, casi suave, pero atravesó la ira de la mujer como una navaja atraviesa la seda. Me giré hacia el sonido y me encontré mirando a una tercera persona que no había visto. Un hombre sentado al otro extremo de la cabina, casi oculto en las sombras. Ahora se levantó, desplegándose de su asiento, con una elegancia que denotaba una confianza absoluta. Un control absoluto. Mi corazón se detuvo. Era alto, de hombros anchos, vestía un traje negro que hacía que el del otro hombre pareciera alquilado. Tenía el pelo oscuro con canas en las sienes, mandíbula fuerte, pómulos marcados, pero fueron sus ojos los que me dejaron clavada en el sitio. Oscuros, casi negros, me evaluaban con una intensidad que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. Detrás de él vi a otros dos hombres que aparecieron de la nada, ambos con complexión robusta, vestidos con trajes oscuros idénticos y expresiones que prometían violencia. Lo siento mucho, balbuceé, agarrando las servilletas, con las manos temblorosas por la adrenalina que se había acumulado en mi sistema. No quería decir que iba a traer toallas. ¿Quién es él?, preguntó el hombre de negro, con voz aún suave, aún peligrosa. Parpadeé. ¿Qué? Tu jefe. ¿Quién es el dueño de este restaurante? El señor Romano. Pero no está aquí esta noche. La mujer finalmente recuperó la voz, chillona por la indignación. ¿Tienes idea de quién soy? ¿Sabes qué? Isabela. Los ojos del hombre nunca se apartaron de los míos. Ve al coche. Lorenzo te llevará a casa. Pero Dante, ya me voy. El otro hombre se apresuró a seguirla. Uno de los guardaespaldas la siguió, dejándome sola con este desconocido cuyo nombre era aparentemente Dante y cuya presencia me hacía sentir como si estuviera demasiado cerca de un cable eléctrico. Sacó su cartera, de cuero negro, discreta, y extrajo varios billetes, de 100, de varios cientos. Los colocó sobre la mesa mojada con un cuidado que sugería que la cantidad no significaba nada para él. Por las molestias, dijo. Entonces sus ojos volvieron a encontrarse con los míos, sosteniéndolos durante un instante demasiado largo. ¿Y por lo que has oído? Se me secó la boca. No había oído nada. Algo que podría haber sido diversión se reflejó en su rostro. Eres una mentirosa terrible. Soy una camarera profesional, dije, encontrando un poco de valor que no sabía que aún poseía. No oigo, veo ni recuerdo nada de lo que ocurre en mis mesas. Chica lista. Pasó junto a mí tan cerca que volví a percibir su aroma. Cedro, cuero y algo que olía a peligro y promesas oscuras. ¿Cómo te llamas? Sofía. Se detuvo al borde de la cabina. Sofía, repitió como si estuviera probando cómo sonaba en su boca. Ten más cuidado, Sofía. Los accidentes pueden ser peligrosos. No era una amenaza. O tal vez sí. No sabría decirlo. Se alejó, con su guardaespaldas siguiéndole a 3 pasos de distancia. Y yo me quedé allí, en medio de mi sección, con el agua aún goteando de la mesa al suelo y el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Entonces no sabía que acababa de presenciar el comienzo de mi fin. Que la mujer del vestido de diseño estaba a punto de destruir mi vida sin siquiera saber mi nombre. Que el hombre del traje negro, Dante, con su peligro silencioso y sus ojos vigilantes, se convertiría en mi salvación o en mi condenación. Solo sabía que algo había cambiado, como si hubieran tirado una piedra al agua tranquila y se estuvieran formando ondas. Más tarde, después de encerrar, después de limpiar el agua y recoger el dinero que había dejado, $800, más de lo que ganaba en 2 semanas, caminé a casa por calles que olían a lluvia y humo de escape. Mi apartamento estaba a 14 manzanas, demasiado lejos cuando me dolían tanto los pies. Pero el autobús no funcionaba a esas horas y no podía permitirme un Uber. El dinero me quemaba en el bolsillo, $800. Podría pagar por adelantado la medicación de mi madre, podría comprarme esas zapatillas, podría respirar tranquila por un momento. Pero había algo que no me cuadraba. Me parecía el pago por algo que aún no entendía. Pensé en la mujer, Isabela, en su risa y sus diamantes y su crueldad descuidada.
en cómo había hablado de su marido como si fuera un obstáculo, un inconveniente. Y pensé en Dante, en la forma en que sus ojos me habían evaluado, catalogado, visto de una manera que me hacía sentir al mismo tiempo expuesta y protegida. Mi teléfono vibró mientras subía las escaleras hasta mi tercer piso. Número desconocido, no gastes el dinero todavía. Me quedé paralizada. La llave a medio camino de la cerradura. ¿Cómo tenía alguien mi número? ¿Cómo? ¿Otro mensaje? Duerme, Sofía. Mañana todo cambiará. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber llamado a la policía. Debería haber hecho cualquier cosa menos lo que hice, que fue mirar fijamente esas palabras hasta que se difuminaron. Luego entré en mi pequeño apartamento y me desplomé en mi sofá de segunda mano. A través de mi ventana, la ciudad brillaba con luces que pertenecían a otras personas, a otras vidas, vidas en las que no llevabas zapatillas de 8 meses y contabas cada céntimo y te preguntabas si alguna vez serías algo más que invisible. Me quedé dormida con el teléfono en la mano y me desperté con unos golpes en la puerta. La luz de la mañana era demasiado brillante, atravesando mis finas cortinas con agresiva alegría. Mi teléfono marcaba las 7 de la mañana, lo que significaba que había dormido unas 4 horas. Los golpes continuaban, urgentes y exigentes. Sofía Chen, una voz masculina, oficial y fría. Me acerqué a trompicones a la puerta, todavía con el uniforme de ayer, y miré por la mirilla. 2 agentes de policía. Sentí un nudo en el estómago. Abrí la puerta con manos temblorosas, mientras mi mente barajaba una docena de terribles posibilidades. Mamá. Le había pasado algo a mamá. O tal vez mi casero finalmente me había denunciado por la queja por ruido de la señora Chen, la vecina de abajo, aunque eso había sido hacía meses. Y Sophia Chen, repitió el agente más alto. Tenía el pelo gris y los ojos cansados de haber visto demasiado. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Necesitamos que venga a la comisaría. Ha habido un incidente. La palabra incidente flotaba en el aire como humo. ¿Qué tipo de incidente? No he hecho nada. No vamos a arrestarla, dijo el agente más bajo, más joven y con cara más amable. Solo necesitamos hacerle algunas preguntas sobre anoche, sobre un suceso en el Romanos B. Astro, la mesa, el agua, Isabella y su aventura. Y Dante. Necesito llamar a mi madre, dije con voz distante. Se preocupará si no le llamo. Esperaron mientras cogía mi teléfono, mis llaves y mi bolso. Le envié a mi madre un mensaje mentiroso diciendo que había hecho un turno extra, odiándome por ello, pero sabiendo que la verdad solo la haría entrar en pánico. Ya tenía suficientes preocupaciones con su problema cardíaco como para añadir la comisaría a la lista. El trayecto al centro transcurrió como una nebulosa. Me llevaron a una sala de interrogatorios, no a una celda, recalcaron, solo una sala con luces fluorescentes que hacían que mi agotamiento se sintiera como un peso físico que me oprimía el cráneo. Las paredes eran de color beige, rayadas, decoradas con nada más que un espejo que yo sabía que era una ventana al otro lado. Había visto suficientes series policíacas como para saber lo que eso significaba. El detective Morris se presentó con un apretón de manos sorprendentemente suave. Tendría unos 50 años, piel oscura, barba canosa y una expresión que de alguna manera lograba ser severa y comprensiva a la vez. No está en problemas, señorita Chen, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. Solo necesitamos entender lo que vio anoche. No vi nada, dije automáticamente, recordando las palabras de Dante sobre lo que se oye. Estaba trabajando en la mesa 12. ¿Es eso correcto? Sí, pero solo al final de la noche. Maya se encargó de ellos al principio, pero tuvo que ausentarse. Así que yo... ¿A qué hora se acercó a la mesa? Intenté recordar, con mi cerebro agotado luchando por reconstruir la cronología. Alrededor de las 11, quizá un poco más tarde, estábamos a punto de cerrar. El detective Morris deslizó una fotografía por la mesa. Isabella. El mismo cabello perfecto, los mismos diamantes, pero esta vez su rostro estaba congelado en una foto espontánea, ajena a la cámara. ¿Reconoce a esta mujer? Se me secó la boca.
Estaba en la mesa, la que yo salpiqué con agua. Y la oyó decir algo sobre su vida personal, sus relaciones. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. No escucho las conversaciones privadas de los clientes. Señorita Chen, esta mujer fue encontrada muerta esta mañana. La habitación se inclinó. Agarré el borde de la mesa con los nudillos blancos. ¿Qué? Se llamaba Isabela Castellano, esposa de Dante Castellano, de quien seguro ha oído hablar, aunque no siga de cerca las noticias. No la conocía, pero la forma en que el detective Morris pronunció el nombre, el peso que le dio, me dijo todo lo que necesitaba saber. La mataron en su casa entre medianoche y las 13 en la comisión. Un golpe profesional, muy limpio, muy eficiente, y según nuestra investigación, tenía una aventura. Se me revolvió el estómago. No sé nada de eso. Usted estaba allí, señorita Chen. Los oyó hablar. Mesa 12, Isabela Castellaniano y Marco Duca. Deslizó otra foto hacia el hombre que había estado sentado a su lado. ¿Qué oyó? Pensé en los $800 que tenía en el bolso, en los mensajes de texto, en los ojos de Dante, cuando me dijo que los accidentes podían ser peligrosos. Oí su risa, dije con cautela, y algo sobre que alguien no se enterara. Pero yo estaba ocupada limpiando, detective. No presté atención. Me estudió durante un largo momento. Dante Castellano dirige una de las mayores familias del crimen organizado de la ciudad. Lo lleva haciendo desde hace 15 años. Es peligroso, señorita Chen. Muy peligroso. Si cree que usted sabe algo, no sé nada. Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. Soy camarera. Derramé agua sobre una mujer. Su marido me pagó para que lo olvidara. Eso es todo. ¿Le pagó? ¿Cuánto? Dudé. $800. El detective Morris arqueó las cejas. Es mucho dinero por derramar agua. Es rico. Me abracé a mí misma, sintiendo frío de repente, a pesar del calor sofocante de la habitación. Quizá da buenas propinas. O tal vez esté comprando tu silencio. ¿Silencio sobre qué? Una aventura que apenas noté. Tengo 10 mesas por noche, detective. No tengo energía para memorizar los dramas de todos. Se recostó en su silla, mirándome con esos ojos cansados y perspicaces. Esto es lo que creo que pasó, señorita Chen. Creo que escuchaste a Isabela Castellano confesar su aventura. Creo que su marido estaba allí, en las sombras, escuchando. Creo que él lo sabía desde hacía tiempo. Los hombres como Dante Castellano siempre lo saben. Pero al oírla decirlo, al oírla reírse de él, dejó la frase en el aire. ¿Cree que la mató por lo que yo oí? Mi voz se quebró. Eso es una locura. Yo no lo hice. No lo haría. Creo que la mató porque ella lo traicionó. La aventura con Marco Duca, la falta de respeto, el hecho de que fuera tan estúpida como para llevarla a cabo en público. El detective Morris dio un golpecito en la mesa. Pero tú eres testigo. Oíste la confesión, los viste juntos. Eso te convierte en alguien muy valioso o muy peligroso, dependiendo de quién pregunte. Quiero irme a casa. Un agente te llevará. Pero, señorita Chen, necesito que entiendas algo. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Dante Castellano no es un hombre al que quieras llamar la atención. Manténgase alejada de él. Si se pone en contacto con usted, llámeme inmediatamente. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Me llevaron a casa en un coche patrulla, lo que sabía que daría que hablar a los vecinos, lo que significaba que mi casero se enteraría, lo que significaba otra cosa que tendría que explicar. Los agentes me acompañaron hasta la puerta, registraron mi apartamento como si esperaran que alguien se escondiera en mi armario y me dejaron una tarjeta y una advertencia. Cerré la puerta tras ellos y me deslicé hasta el suelo, con la espalda apoyada contra la madera y el corazón latiéndome con fuerza. Isabela Castellano estaba muerta. La mujer a la que había mojado el regazo con agua, cuya aventura había presenciado accidentalmente, cuyo marido me había pagado $800 para que olvidara lo que había oído. Muerta. Mi teléfono vibró. Número desconocido. El mismo de la noche anterior.
Lo miré fijamente durante 5 largos segundos antes de abrir el mensaje. Revisa tu buzón. Mi sangre se convirtió en agua helada. No debería ir. Debería llamar al detective Morris ahora mismo. Debería contarle lo de los mensajes de texto, los mensajes extraños, el hecho de que alguien me estaba vigilando claramente. En lugar de eso, me encontré bajando los 3 tramos de escaleras con las piernas temblorosas y el corazón en un puño. La mañana era brillante y fría, el tipo de día de noviembre que prometía que el invierno no estaba lejos. Algunos vecinos paseaban a sus perros, se dirigían al trabajo, vivían sus vidas normales. Mi buzón era uno de los 12 empotrados en la pared de la entrada del edificio. Busqué a tientas mi llave, se me cayó una vez, pero finalmente conseguí abrirlo. Dentro había un único sobre negro, de papel grueso, caro, del tipo que se usa para invitaciones de boda o anuncios de funerales. Me temblaban las manos mientras lo abría. Dentro había una tarjeta de crédito, toda negra, sin números visibles en el anverso, solo un nombre grabado en plata. Sofía Chen y una nota escrita a mano con una letra elegante y nítida. Por las molestias, úsela con prudencia. Alguien se pondrá en contacto con usted. Sin firma, sin explicación. Le di la vuelta a la tarjeta. En el reverso había un número de teléfono escrito con la misma letra. Debería haberla tirado. Debería haberla llevado directamente a la policía. Debería haber hecho cualquier cosa menos lo que hice, que fue quedarme allí, en la entrada de mi edificio, con una tarjeta de crédito que probablemente no tenía límite, de un hombre que acababa de perder a su esposa en circunstancias sospechosas. Un hombre que aparentemente era un señor del crimen. Un hombre cuyos ojos no podían dejar de ver cada vez que cerraba los míos. Sofía, di un respingo y casi se me cae la tarjeta. La señora Chen, de abajo, estaba en la puerta de su casa, con su viejo pug jadeando a sus pies. ¿Estás bien, cariño? He visto a la policía esta mañana. Estoy bien, mentí, metiéndome la tarjeta y el sobre en el bolsillo. Solo algunas preguntas sobre el trabajo. Nada grave. No parecía convencida, pero asintió con la cabeza y volvió a entrar con su perro. Subí las escaleras de 2 en 2, con la respiración acelerada y superficial. Dentro de mi apartamento, cerré la puerta con llave, revisé las ventanas y corrí las cortinas. La tarjeta estaba sobre la encimera de la cocina, brillando en negro contra el laminado desconchado. Debería llamar al detective Morris. Cogí el teléfono y marqué el número de la noche anterior. El que me había advertido. El que sabía mi nombre, mi número, mi futuro. Sonó una vez. Señorita Chen, dijo una voz masculina, suave y profesional. No era Dante. Confío en que haya recibido el regalo. ¿Quién es usted? Me llamo Vincent. Trabajo para el señor Castellano. ¿Quiere reunirse con usted? Ya me reuní con él anoche. ¿Quiere reunirse con usted formalmente esta noche a las 8:00 p.m.? Un coche la recogerá. No voy a ir a ningún sitio con... No es una petición, señorita Chen. Tiene algo que el señor Castellano necesita. Información y está dispuesto a compensarla generosamente por su cooperación. No sé nada. Se lo dije a la policía. ¿A la policía? La voz de Vincent se enfrió varios grados. Sí, estamos al tanto de su conversación con el detective Morris, y precisamente por eso el señor Castellano necesita hablar con usted para asegurarse de que nos entendemos claramente. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Es eso una amenaza? Es una invitación y sería prudente que la aceptara. El señor Castellano no estaba acostumbrado a que le rechazaran. La línea se cortó. Me quedé de pie en mi cocina, rodeada de las pruebas de mi pobreza, los muebles de segunda mano, la nevera vacía que no podía permitirme llenar adecuadamente, las facturas apiladas en la encimera marcadas con sellos rojos de último aviso, y traté de recordar cómo respirar. 8:00 p.m. Un coche. Una reunión con un hombre que dirigía una familia mafiosa, un hombre cuya esposa había muerto horas después de que yo le derramara agua en el regazo. Volví a mirar la tarjeta negra y la cogí. Su peso me pareció extraño. Parecía una cadena disfrazada de regalo. Sonó mi teléfono. Mamá, contesté, forzando la alegría en mi voz.
Hola, mamá. Sofía, cariño, sé que dijiste que habías cogido un turno extra, pero estoy preocupada. Suenas cansada. Estoy bien. Solo ha sido una noche larga. Estás trabajando demasiado, cariño. Tienes que cuidarte. Cerré los ojos para contener las lágrimas. Cuidarme. ¿Con qué dinero? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué energía? Lo sé, mamá. Lo haré. Te lo prometo. Hablamos durante unos minutos más. Me habló de su club de lectura, del gato de su vecino, del tiempo. Cosas normales que parecían pertenecer a un universo diferente al que yo estaba atrapada en ese momento. Cuando colgamos miré el reloj. Eran las 11 a.m. Faltaban 9 horas para que llegara el coche. 9 horas para decidir qué tipo de persona iba a ser. El tipo que iba a la policía, les contaba todo y esperaba que el sistema la protegiera de la venganza de un señor del crimen. O del tipo que se subía al coche, se reunía con el diablo vestido con un traje de diseño e intentaba sobrevivir a lo que viniera después. Pensé en la medicación de mi madre, en el alquiler atrasado, en las zapatillas con agujeros que llevaba meses ignorando. Pensé en la risa de Isabela, descuidada y cruel, en los ojos de Dante, oscuros y evaluadores, en la forma en que el poder se movía a su alrededor como la gravedad atrayendo todo hacia su órbita. Y pensé en la advertencia del detective Morris. Dante Castellaniano no es un hombre al que quieras que te vea. Demasiado tarde para eso. Él me había visto, y de alguna manera, entre derramar agua y aceptar $800, me había enredado en algo que iba a destruirme o cambiarlo todo. Cogí la tarjeta negra una vez más, comprobando su peso, su promesa, su peligro. 8. M. La decisión ya estaba tomada. Le había tomado en el momento en que abrí ese sobre, solo que aún no sabía lo que me costaría. El día transcurrió con la lentitud de la deriva continental. Intenté dormir y no pude. Intenté comer y mi estómago se rebeló. Intenté convencerme de llamar al detective Morris para contarle lo de la tarjeta, los mensajes, la invitación que en realidad no era una invitación. No lo hice. En lugar de eso, pasé 3 horas investigando a Dante Castellano en mi teléfono, encorvado sobre la pequeña mesa de mi cocina con un café frío que no podía saborear. La información era escasa pero condenatoria. Heredó el imperio de su padre a los 25 años, tras la muerte de éste. Por causas naturales, según afirmaban los artículos, aunque las comillas que rodeaban esas palabras sugerían lo contrario. Amplió el negocio familiar a empresas legítimas, inmobiliarias, restaurantes, importación, exportación, toda una red de empresas con nombres italianos y cuentas en paraísos fiscales. Pero bajo la apariencia de legalidad se escondían los rumores, los chismes, las acusaciones que nunca llegaron a cuajar. Extorsión, blanqueo de dinero, asesinatos por encargo, testigos que desaparecían antes de los juicios, pruebas que desaparecían de los calabozos de la policía y, en medio de todo eso, fotos de Dante en galas benéficas, estrechando la mano a políticos, cortando cintas en inauguraciones de nuevos negocios, siempre con esos trajes impecables, siempre con esa expresión de poder controlado, siempre rodeado de hombres con trajes oscuros que lo observaban todo con ojos muertos. En todas las fotos estaba solo, sin esposa del brazo, a pesar de llevar 15 años casado con Isabela, sin muestras públicas de afecto, sin momentos espontáneos de vida doméstica. Solo un hombre que gobernaba su reino desde las sombras y aplastaba a cualquiera que lo amenazara. Encontré un artículo de hace 3 años. Un artículo elogioso en una revista de negocios sobre sus negocios inmobiliarios. La foto lo mostraba en su oficina. Todo era madera oscura y cuero y ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. No sonreía, pero había algo en sus ojos que la cámara había captado. Algo que parecía casi soledad. Cerré el teléfono antes de poder seguir con ese pensamiento. A las 6:11 p.m. me duché, dejando que el agua tan caliente como podía soportar golpeara mis hombros hasta que mi piel se pusiera rosada. Me lavé el pelo 2 veces, me froté hasta sentirme limpia y casi humana. Se aclara la garganta. Luego me paré frente a mi armario, con 6 perchas de ropa, la mayoría de tiendas de segunda mano,
y traté de decidir qué ponerme para reunirme con un señor del crimen. Me decidí por el único vestido que tenía que no era mi uniforme de trabajo. Negro, sencillo, justo por encima de las rodillas. Lo había comprado hacía 2 años para una entrevista de trabajo que nunca llegó a buen puerto. Ahora me quedaba un poco holgado. Había perdido peso que no podía permitirme perder. Pero era limpio y profesional, y no gritaba camarera aterrorizada y desbordada. Me dejé el pelo suelto y me maquillé mínimamente con las manos temblorosas. No llevaba joyas, excepto los pequeños pendientes de oro que mi madre me había regalado por mi 18 cumpleaños. En el espejo me veía pálida, asustada, joven, con 24 años, pero sintiéndome como si tuviera 16. La tarjeta negra estaba en la encimera, donde la había dejado. La cogí y la guardé en mi bolso junto con mi carné de conducir, mi teléfono, mis llaves y el spray de pimienta que había comprado después de que un tipo me siguiera a casa desde el trabajo hacía 6 meses. Como si el spray de pimienta fuera a servir de algo contra hombres que hacen desaparecer a la gente. A las 7:55 p.m., mi teléfono vibró. El coche está fuera. Miré por la ventana. Un SUV negro estaba aparcado en la acera, con las ventanas tintadas reflejando las luces de la calle. Mientras observaba, un hombre con un traje oscuro salió del lado del conductor, con los ojos escaneando la calle con eficiencia profesional. Era el momento. El momento en el que aún podía elegir otra cosa. Quedarme en mi apartamento, llamar a la policía, dejar que el sistema intentara protegerme. Pensé en que la medicación de mi madre se acabaría en 3 días, en la notificación de desahucio que había recibido ayer y que había metido en un cajón porque no podía afrontar otra crisis más, en la forma en que Isabela se había reído, despreocupada y cruel, porque el dinero la aislaba de las consecuencias hasta que dejó de hacerlo. Cogí mi abrigo y bajé las escaleras antes de que pudiera cambiar de opinión. El conductor abrió la puerta cuando me acerqué. Tendría unos 40 años. Estaba hecho como si comiera clavos para desayunar y tenía una cicatriz que le dividía la ceja izquierda. Señorita Chen, no era una pregunta, era una confirmación. Me deslicé en el asiento trasero. El interior olía a cuero y a ese mismo aroma a cedro que recordaba de Dante. Las ventanas estaban tan tintadas que apenas podía ver el exterior. El conductor se subió sin decir nada más. Salimos suavemente de la acera y nos incorporamos al tráfico vespertino. ¿A dónde vamos?, pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. A la casa del señor Castiano, por supuesto, no a un restaurante ni a una oficina. A su casa, donde Isabela había muerto hacía solo unas horas. La idea me puso los pelos de punta. Condujimos durante 30 minutos, dejando atrás las calles familiares de mi barrio y adentrándonos en zonas que solo había visto en revistas. Los edificios eran cada vez más altos y elegantes. Los coches que circulaban por las calles costaban más de lo que yo ganaría en una década. Incluso las aceras parecían más limpias, como si la pobreza no pudiera tocarlas. Finalmente, giramos hacia una entrada custodiada por una verja que probablemente costaba más que mi edificio de apartamentos. El conductor introdujo un código. La verja se abrió silenciosamente. La casa que había detrás no era una casa, era una finca. 3 pisos de piedra pálida y ventanas oscuras, iluminadas desde abajo por una sutil iluminación paisajística que la hacía parecer sacada de una novela gótica. Céspedes bien cuidados se extendían en todas direcciones y pude ver el destello de una piscina en la parte trasera. Aquí era donde Isabela había vivido y había muerto. El conductor aparcó cerca de la entrada principal, donde unos amplios escalones de piedra conducían a unas puertas dobles que parecían pertenecer a un castillo. Allí esperaba otro hombre vestido con traje. Vincent, supuse, mayor que el conductor, quizá de unos 50 años, con el pelo plateado y el porte de alguien que se había pasado toda la vida manejando a personas peligrosas. Señorita Chen, me saludó cuando salí del coche. Su voz coincidía con la del teléfono. Gracias por venir. ¿Tenía otra opción? Algo brilló en su rostro. Diversión, respeto. Siempre hay una opción, señorita Chen. Usted tomó la suya cuando guardó la tarjeta. Me condujo al interior y traté de no quedarme boquiabierta como una turista. El vestíbulo era todo de mármol y cristal,
con una escalera que subía en curva hasta el segundo piso. En las paredes colgaban obras de arte auténticas, de las que se ven en los museos. Todo era color crema y dorado, y transmitía una riqueza silenciosa. El señor Castellaniano está en su estudio, dijo Vincent, guiándome por un pasillo repleto de más obras de arte. Está deseando hablar con usted, deseando como si se tratara de una visita social, como si su esposa no hubiera sido asesinada esa misma mañana. Vincent se detuvo ante una pesada puerta de madera. Llamó 2 veces y la abrió sin esperar respuesta. El estudio era exactamente como la foto que había visto en internet. Madera oscura, muebles de cuero, ventanas del suelo al techo que mostraban las luces de la ciudad extendiéndose como estrellas capturadas. Un enorme escritorio dominaba un extremo de la habitación, y detrás de él, Dante Castellaniano estaba de espaldas a nosotros, con las manos en los bolsillos, contemplando la vista. Volvía a vestir de negro. Parecía ser su sello distintivo. Incluso de espaldas, irradiaba ese mismo poder controlado, esa sensación de ser lo más peligroso en cualquier habitación. Señorita Chen, señor, anunció Vincent, y luego se retiró, cerrando la puerta con un suave clic, dejándome a solas con él. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos, podía sentir el peso del silencio que me oprimía. Entonces se giró. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente, oscuros y evaluadores. En la suave iluminación del estudio, pude ver más detalles. Las finas líneas en las comisuras de sus ojos, la sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula, la forma en que sus hombros llenaban su traje con ese tipo de complexión que provenía de la disciplina, no de ir al gimnasio. Sofía, dijo, y de alguna manera mi nombre sonaba diferente en su boca, más sustancial. Gracias por venir. No me diste mucha elección. Vincent puede ser persuasivo. Se dirigió hacia un carrito de bebidas cerca de las ventanas. Toma algo. No, gracias. Se sirvió algo ámbar, probablemente whisky, y tomó un sorbo mesurado. El silencio se prolongó de nuevo y me di cuenta de que estaba esperando a que yo lo rompiera. Quizás era una prueba o simplemente la confianza de un hombre que nunca había tenido que llenar el vacío. Me negué a sentirme incómoda, me negué al apartar la mirada. Finalmente, habló. Hablaste con el detective Morris esta mañana. Dijo, tu esposa fue asesinada, mi esposa fue ejecutada. Su voz se mantuvo tranquila. De hecho, hay una diferencia. Una implica pasión, sorpresa. La otra implica juicio. La temperatura de la habitación pareció bajar. ¿La mataste? Tomó otro sorbo de whisky. No, yo no mato a mis propias traiciones, Sofía. Tengo gente para eso. No sabía si estaba bromeando. La idea de que pudiera no estarlo me revolvió el estómago. Pero tú lo sabías. Te hablé de la aventura. Estabas allí anoche. Lo sé desde hace 6 meses. Isabela nunca fue sutil. Se colocó detrás de su escritorio, creando una barrera entre nosotros. La aventura con Marco Duca era simplemente la más reciente. Hubo otras antes que él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir casado? ¿Por qué tolerarlo? Su sonrisa era fría. Porque el matrimonio en mi mundo es un acuerdo comercial. Isabela lo entendía. Venía de la familia Moretti, aportaba contactos, legitimidad. Lo que hiciera con su tiempo era asunto suyo, siempre y cuando fuera discreta. Anoche no fue discreta. No. Sus ojos me clavaron. No lo fue. Lo que nos lleva a ti, Sofía Chen, 24 años, camarera en Romanos Bistro desde hace 3 años, madre con una enfermedad cardíaca que requiere medicación cara, 3 meses de alquiler atrasado, préstamos estudiantiles que nunca pagarás. Se me cortó la respiración. ¿Cómo es que sabes todo sobre todos los que entran en mi vida? Me interrumpió con suavidad. Así es como he sobrevivido hasta ahora. Y tú, Sofía, has entrado en mi vida en un momento muy inoportuno. Yo no lo pedí. No, no lo has pedido. Derramaste agua. Un simple accidente,
Pero los accidentes tienen consecuencias. Dejó su vaso con un suave tintineo. Oíste a mi mujer confesar una aventura. La viste con su amante. Y horas más tarde, la mataron. La policía cree que soy el responsable, aunque no pueden probarlo. También creen que tú eres testigo, lo que te convierte en alguien valioso o peligroso. No sé nada, dije. Las palabras salieron automáticamente. Sabes que ella tenía una aventura. Sabes que habló sin cuidado. Sabes que yo estaba allí, en las sombras, escuchando. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos apoyadas en el escritorio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese carraspeo conocimiento? Lo olvidaré, tal y como me pagaste para que hiciera. $800 no son suficientes para comprar un silencio permanente. Entonces, ¿cuánto es suficiente? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, aguda y peligrosa. Dante me estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una carpeta. La deslizó por la superficie pulida hacia mí. Ven aquí. Avancé con las piernas, que parecían desconectadas de mi cuerpo. Abrí la carpeta. Dentro había documentos, facturas médicas, facturas de mi madre con su nombre y su diagnóstico, y los abrumadores totales que me mantenían despierta por las noches. Mis recibos de alquiler marcados como vencidos. El resumen de mi préstamo estudiantil, con un saldo que tardaría 20 años en pagar. Y debajo de todo eso, una sola hoja de papel, un cheque a mi nombre. La línea del importe en blanco, a la espera de una cifra. No lo entiendo, susurré. Te estoy ofreciendo una opción, dijo Dante, con voz baja y convincente. Opción 1. Coges ese cheque, rellenas la cantidad que quieras y te vas. Las facturas médicas de tu madre estarán pagadas. Tus deudas desaparecerán. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero, aclara la garganta. Y a cambio olvidas lo que has oído. No le dices nada a la policía. Desapareces por completo de esta situación. Era todo lo que había necesitado, más de lo que me había atrevido a soñar. Liberarme del peso aplastante de la pobreza, del miedo constante, el estrés y el agotamiento. ¿Cuál es, aclara la garganta, la segunda opción? Pregunté, aunque debería haber cogido el cheque y haber salido corriendo. Los ojos de Dante se oscurecieron. La segunda opción es más complicada y más peligrosa. Dímela de todos modos. Rodeó el escritorio, acortando la distancia entre nosotros. Volví a oler su colonia. Cedro y peligro. Estaba tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. La segunda opción, dijo en voz baja, es que te quedes. Trabajarás para mí. Necesito a alguien en quien confíe la policía. Alguien que parezca inocente y ajeno a todo. Alguien que pueda moverse en ciertos círculos sin llamar la atención. Quieres que espíe para ti. Quiero que seas mis ojos y mis oídos en lugares a los que yo no puedo ir. A cambio, te daré todo lo que ofrece la opción 1, además de protección, seguridad y un lugar en mi mundo. Tu mundo, donde se ejecuta a la gente por traición. Levantó la mano, sin amenazar, solo ahí. Sus dedos tocaron mi barbilla, inclinando ligeramente mi cara hacia arriba. Mi mundo, donde la lealtad se recompensa más allá de toda medida. Donde aquellos que están bajo mi protección son intocables. Debería haberme apartado. Debería haber cogido la cuenta y haber salido corriendo por la puerta. En cambio, me quedé paralizada, atrapada en esos ojos oscuros, sintiendo el calor de su mano contra mi piel. ¿Por qué yo?, susurré. Porque eres invisible, Sofía. Las personas como tú se mueven por el mundo sin ser notadas. Lo ves todo y nadie sospecha que estás mirando porque eres lo suficientemente inteligente como para sobrevivir, lo suficientemente desesperada como para ser útil y lo suficientemente honesta como para que te crea cuando dices que mantendrás tu palabra. No te he dado mi palabra, todavía no. Su pulgar rozó mi mandíbula, ligero como una pluma. Pero lo harás. Tenía razón. Dios me ayude. Tenía razón. Porque allí, de pie en su estudio, rodeada de pruebas de su poder, su crueldad y su control absoluto,
Me di cuenta de algo terrible. No quería volver a desaparecer en mi vida invisible. No quería volver a la pobreza aplastante y al agotamiento sin fin. No quería pasar el resto de mi existencia siendo ignorada y subestimada. Quería lo que él me ofrecía: el peligro y la protección, el dinero y el poder. Quería que me vieran. Si acepto, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. ¿Qué pasa después? La sonrisa de Dante fue lenta, peligrosa, satisfecha. Después, nos aseguraremos de que sobrevivas a lo que se avecina, porque la familia de Isabela no descansará hasta que alguien pague por su muerte. Y Marco Duca tiene amigos poderosos que quieren venganza por su desaparición. Su desaparición. Anoche se fue del restaurante con Isabela. Nadie lo ha visto desde entonces. La mano de Dante se apartó de mi cara, pero el calor permaneció. La familia Moretti cree que yo los maté a ambos. Se equivocan con respecto a Isabela. Yo no di esa orden, pero Marco se encogió de hombros. Marco tomó su decisión cuando tocó lo que me pertenecía. Esa confesión casual debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí otra cosa, algo oscuro y eléctrico que no quería examinar demasiado de cerca. Así que necesitas que te ayude a descubrir quién mató realmente a Isabela. Necesito que seas exactamente quien eres, un testigo inocente que no sabe nada, mientras me ayudas en secreto a identificar al traidor de mi organización, que pensó que podía inculparme por el asesinato de mi propia esposa. Era una locura, un suicidio, todo lo que mi cerebro racional me gritaba que rechazara. Pensé en la advertencia del detective Morris, en la medicación de mi madre, en la tarjeta negra de mi bolso y el cheque sobre la mesa, en la forma en que Dante me miraba como si fuera un rompecabezas que quería resolver. Necesitaré garantías, me oí decir. Protección, acuerdos por escrito sobre el cuidado de mi madre. Hecho, y puedo marcharme cuando quiera. Sus ojos se oscurecieron. Ambos sabemos que eso no es cierto, Sofía. Una vez que estás en mi mundo, marcharse se complica. Entonces necesito saber que me mantendrás a salvo. Se acercó de nuevo, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Protegeré lo que es mío, y si aceptas esto, te convertirás en mía para protegerte. La posesividad en su voz debería haberme hecho huir. En cambio, me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. De acuerdo, susurré. De acuerdo, lo haré. Por primera vez desde que lo conocí, Dante sonrió. Sonrió de verdad. Eso transformó su rostro, lo hizo parecer más joven, casi humano, casi. Luego dijo, bienvenida a la familia, Sofía. Extendió la mano. Intenta que no te maten. Le estreché la mano. Su apretón era firme, cálido, autoritario, y con ese apretón de mano sellé mi destino. Dante mantuvo mi mano en la suya un instante más de lo necesario, acariciándome los nudillos con el pulgar en un gesto que me pareció a la vez protector y posesivo. Luego me soltó y volvió a su escritorio, de nuevo serio, y la calidez momentánea se desvaneció como si nunca hubiera existido. Vincent, llamó, sin levantar la voz. La puerta se abrió inmediatamente. Había estado allí todo el tiempo, escuchando. La idea me puso los pelos de punta. La señorita Chen ha aceptado ayudarnos, dijo Dante, con un tono seco y profesional. Prepara la suite de invitados del ala este. Se quedará aquí por el momento. ¿Espera qué? Me volví hacia él. Nunca acepté mudarme. Tu apartamento está siendo vigilado por la policía, probablemente también por la familia Moretti, ya que querrán interrogarte sobre Isabela, y posiblemente por quien quiera que haya matado a mi esposa. La expresión de Dante permaneció impasible. Estarás más segura aquí, donde puedo controlar quién tiene acceso a ti. Tengo que trabajar. Tengo responsabilidades. Renunciaste a tu trabajo hace una hora. Vincent llamó a Ramanos en tu nombre. Emergencia personal, enfermedad familiar. Lo entendieron. La ira ardió en mi pecho. No tenías derecho. Tenía todo el derecho desde el momento en que me estrechaste la mano. Su voz se mantuvo tranquila, pero había acero debajo.
Esto no es un juego, Sofía. La gente vendrá a buscarte, haciendo preguntas, presionándote. Si quieres sobrevivir a esto, tienes que estar donde yo pueda protegerte, donde pueda controlar la situación. ¿Controlarme? ¿Quieres decir que si es necesario? Cogió su vaso de whisky y observó el líquido ámbar. Eres libre de irte, por supuesto. Coge la cuenta. Sal por esa puerta, pero en cuanto lo hagas, estarás sola. Y te prometo que los Moret son mucho menos pacientes que yo. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. Pero la parte racional de mi cerebro, la parte que me había mantenido con vida durante 3 años de pobreza y agotamiento, sabía que volver a casa ahora sería un suicidio. Mi madre, dije en voz baja, se preocupará si no vuelvo a casa. Vincent se encargará de cuidarla. Cuidados de enfermería, los mejores médicos, unas instalaciones cómodas con todo lo que necesita. Los ojos de Dante se encontraron con los míos. Le dirán que has aceptado un puesto de enfermera privada que requiere que vivas en el lugar. No está lejos de la verdad. ¿Y qué soy exactamente? Tu enfermera. Algo peligroso brilló en su expresión. Estás bajo mi protección. Lo que eso signifique dependerá totalmente de lo útil que resultes ser. Vincent carraspeó suavemente. Señor, el detective Morris solicita otra reunión con la señorita Chen mañana por la mañana. Ha sido bastante insistente. Bien. Dante dejó su copa sobre la mesa. Dile que la señorita Chen estará encantada de cooperar. Queda en las 10 AM en la comisaría. Quiero que lleve un micrófono oculto. Se me heló la sangre. ¿Un micrófono oculto? ¿Quiere que grabe a la policía? Quiero saber lo que saben, lo que sospechan, qué ventaja creen que tienen. Se acercó a mí de nuevo y luché contra el impulso de retroceder. Le dirás al detective Morris exactamente lo que quiere oír. Eres una testigo asustada que no vio nada, no sabe nada y solo quiere volver a su vida normal. Serás convincente porque en gran parte es cierto, y la grabación como garantía. Así sabré que no estás trabajando con ellos en mi contra. La insinuación me dolió. No confías en mí. No confío en nadie, Sofía. Por eso sigo vivo. Su mano volvió a acercarse a mi cara, esta vez acariciándome la mejilla con una delicadeza sorprendente. Pero quiero confiar en ti. Demuéstrame que puedo. Su contacto hizo que un calor indeseado e innegable recorriera mi cuerpo. Me aparté, necesitaba distancia, necesitaba pensar con claridad. ¿Qué pasará después de la reunión? Después, Vincent te traerá de vuelta aquí. Repasaremos lo que dijo el detective, identificaremos cualquier amenaza y planearemos nuestro próximo movimiento. Dante bajó la mano. Mientras tanto, te quedarás en el ala este. Es cómoda y privada. Tendrás todo lo que necesitas, excepto libertad. La libertad está sobrevalorada. Su sonrisa fue aguda. La seguridad, por otro lado, no tiene precio. Vincent me guió a través de la mansión, subiendo la escalera curva y bajando por un largo pasillo lleno de obras de arte y antigüedades que probablemente costaban más que todo mi barrio. El ala este estaba separada de la casa principal, conectada por una pasarela de cristal con vistas a los jardines. El señor Castiano valora su privacidad, explicó Vincent mientras caminábamos. El ala este se utiliza para invitados de confianza. Tendrá su propia suite, baño y pequeña sala de estar. Se le pueden llevar las comidas o puede utilizar la cocina principal. ¿Puedo salir? La expresión de Vincent permaneció neutra. No es usted una prisionera, señorita Chen, pero le aconsejo que no deambule sola por los terrenos, especialmente por la noche. La seguridad puede ser demasiado celosa con los extraños. Traducción. Si sales sin permiso, te dispararán. La suite era más grande que todo mi apartamento. Paredes color crema, moqueta de lujo, una cama con dosel que parecía sacada de una película. Las puertas francesas daban a un balcón privado con vistas a la ciudad. El baño tenía calefacción por suelo radiante y una ducha con 6 cabezales diferentes. Están recogiendo tus pertenencias de tu apartamento en este momento. Vincent dijo, llegarán en menos de una hora. Si necesitas algo más, hay un intercomunicador junto a la cama.
Pulsa el 3 y te pondrán en contacto con la casa principal. Me dejó sola y cerró la puerta con un suave clic. Me quedé en medio de la habitación, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. ¿Qué había hecho? Hace 24 horas, era una camarera preocupada por el alquiler. Ahora vivía en la mansión de un señor del crimen, preparándome para llevar un micrófono oculto a una entrevista con la policía, envuelta en un asesinato que no había cometido, pero del que no podía escapar. Mi teléfono vibró. Otra vez un número desconocido. Se aclara la garganta. Duerme bien, Sofía. Mañana todo cambiará. Dante tenía que ser el hombre que ahora controlaba mi vida, mi seguridad, mi futuro. Quería tirar el teléfono al otro lado de la habitación. En lugar de eso, lo dejé con cuidado en la mesita de noche y me acerqué a las puertas francesas. La ciudad se extendía debajo como una alfombra de luces, hermosa y fría, y llena de gente que vivía su vida cotidiana. Gente que no conocía la oscuridad que se movía bajo la superficie, los acuerdos que se hacían en las sombras, las vidas que se compraban y vendían, la violencia casual que mantenía en funcionamiento los imperios. Apreté la frente contra el cristal frío e intenté no pensar en lo fácil que había sido decir que sí, en lo poco que me había resistido antes de aceptar entrar en el mundo de Dante, en cómo una parte de mí, una parte que no quería reconocer, había estado esperando a que alguien como él me viera, me valorara, me hiciera sentir importante, aunque eso significara convertirme en cómplice de cosas que había pasado toda mi vida tratando de evitar. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Abrí la puerta y me encontré con una joven que sostenía varias bolsas de la compra, con etiquetas de diseñadores visibles incluso desde la distancia. El señor Castiano pensó que quizá necesitaría algunas cosas. Dijo tímidamente. Acento italiano, quizá de unos 20 años. Ropa, artículos de aseo. Me pidió que adivinara su talla. Gracias, pero yo... Por favor, me puso las bolsas en las manos. Se enfadará si las rechazas. Y créeme, no te conviene. Desapareció antes de que pudiera responder. Dejé las bolsas en la cama y las abrí una por una. Ropa de diseño, toda de mi talla, como lo había sabido. Incluida ropa interior que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal para la compra. Productos caros para el cuidado de la piel, maquillaje, perfume, todo cuidadosamente elegido, perfectamente coordinado, todo diseñado para transformarme de una camarera invisible en otra cosa. En otra persona, alguien que pertenecía a su mundo. Debería haberme enfadado por la presunción, por el control. En cambio, me encontré sosteniendo un vestido negro, probablemente de seda, a juzgar por el peso, y preguntándome cómo me quedaría, preguntándome qué pensaría Dante cuando me viera con el puesto. Alejé ese pensamiento y me concentré en deshacer las maletas. Mi ropa llegó una hora más tarde, con un aspecto raído y gastado junto a las prendas de diseño. De todos modos, la colgué en el enorme armario. Necesitaba algo familiar, algo que me recordara quién solía ser. No me costó conciliar el sueño. Me tumbé en la enorme cama rodeada de un lujo que nunca había imaginado y pensé en mi madre. ¿Estaría bien? ¿Se creería la historia del puesto de enfermera? ¿Estaría a salvo? ¿Estaríamos a salvo alguno de nosotros cuando esto terminara? Poco después de medianoche, oí voces fuera. Me acerqué sigilosamente a las puertas francesas y miré hacia afuera. Abajo, en los jardines, Dante estaba de pie con tres hombres que no reconocí. La conversación parecía intensa, con gestos bruscos y cuerpos tensos. Uno de los hombres sacó su teléfono y le mostró algo a Dante. Incluso desde esa distancia, pude ver cómo se ensombrecía la expresión de Dante. Levantó la vista de repente y su mirada se posó en mi ventana con una precisión infalible. Incluso en la oscuridad, incluso a esa distancia, sentí el peso de su atención. Les dijo algo a los hombres y luego se dirigió hacia la casa, desapareciendo de mi vista. Mi corazón latía con fuerza mientras me apresuraba a volver a la cama y me tapaba con las mantas como una niña que se esconde de los monstruos. Pero el monstruo no vino. La mansión permaneció en silencio. Finalmente, el cansancio me venció. Me desperté con el amanecer,
que pintaba la habitación de dorado y con Vincent llamando a mi puerta. Señorita Chen, el desayuno estará listo en 30 minutos. Luego nos prepararemos para su reunión con el detective Morris. El micrófono era más pequeño de lo que esperaba. Un diminuto micrófono que se colocaba debajo del tirante del sujetador, casi invisible bajo la ropa. Un dispositivo de grabación del tamaño de una tarjeta de crédito escondido en el forro de mi bolso. Es probable que el detective le registre en busca de dispositivos de grabación, me explicó Vincent, mostrándome cómo funcionaba todo. Son de alta calidad, casi indetectables, pero si los encuentra, tenemos una negación plausible. Puede alegar que estaba grabando para su propia protección. Y si no me cree, entonces tendrá problemas más graves que un micrófono. La expresión de Vincent permaneció neutra. El señor Castellano estará escuchando en tiempo real. Si las cosas salen mal, si estás en peligro, di la palabra medicación y te sacaremos inmediatamente. Sacarme de una comisaría. El señor Castellano tiene recursos que usted no puede imaginar, señorita Chen. Confíe en que protegerá sus inversiones. Sus inversiones, no sus aliados, ni sus amigos, su propiedad. El trayecto hasta la comisaría transcurrió en un tenso silencio. Llevaba uno de los conjuntos de diseño, vaqueros oscuros, una blusa color crema y una chaqueta de cuero que probablemente costaba más que mi coche. Tenía un aspecto pulcro y profesional, como alguien que tiene su vida bajo control, como alguien que no está a punto de mentir a la policía mientras lleva un micrófono oculto para un jefe del crimen. El detective Morris me recibió en la misma sala de interrogatorios que ayer. Parecía más cansado, si es que eso era posible, con ojeras y manchas de café en la camisa. Gracias por venir, señorita Chen. Me indicó la silla frente a él. Sé que esto debe de ser difícil. Solo quiero ayudar en lo que pueda. Mi voz sonó firme, convincente. Isabella parecía una mujer agradable. Lo que le pasó es terrible. Me estudió durante un largo rato. Hoy lleva ropa diferente, bonita. Mi corazón dio un vuelco. Sí, me la prestó una amiga. Mi uniforme de trabajo estaba sucio. Amigos en las altas esferas. Solo amigos que tienen más éxito que yo. Me obligué a reír un poco. No es difícil cuando eres camarera. Él no sonrió. ¿Dónde estuvo anoche, señorita Chen? En casa. Estaba agotada después de todo lo que pasó ayer. ¿Por qué? Porque esta mañana encontraron el cuerpo de Marco Duca tirado en el puerto, como en una ejecución, con una sola bala en la nuca. Sus ojos no se apartaron de mi rostro. Usted fue la última persona en ver vivos a él e Isabella Castiano, aparte de quien quiera que los mató. La habitación se inclinó. Me agarré al borde de la mesa. No lo hice. No sé nada de eso. Está en peligro, señorita Chen. Ha sido testigo de algo que ha provocado la muerte de dos personas. Quien quiera que haya hecho esto podría pensar que sabe más de lo que sabe. Podrían decidir que es un estorbo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Mi voz se quebró. El miedo genuino se apoderó de mí. Escóndete. Huye. No puedo permitirme huir, detective. Apenas puedo pagar el alquiler. Puedo ofrecerte protección. Protección de testigos si es necesario, pero tienes que ser completamente sincera conmigo. Se inclinó hacia adelante. ¿Dante Castiano se puso en contacto contigo después de que te fueras ayer? ¿Recuerdas tu entrenamiento? Vincent había dicho. Di la verdad siempre que sea posible. Hace que las mentiras sean más creíbles. Sí, admití. Envió a alguien a recogerme. Quería asegurarse de que entendiera que no debía hablar de lo que había oído en el restaurante. ¿Te amenazó? No exactamente. Más bien me ofreció dinero para que guardara silencio. No es mentira. Me dio una tarjeta de crédito. Me dijo que la usara con prudencia. El detective Morris apretó la mandíbula. ¿Todavía la tienes? Saqué la tarjeta negra de mi bolso, la deslicé por la mesa. No la usé. No me parecía bien. Aceptar dinero de él después de todo. Tampoco era mentira. Aún no la había usado. Examinó la tarjeta, la fotografió y luego me la devolvió. Señorita Chen, Dante Castiano no es su amigo. Es un asesino, un criminal, un hombre que destruye vidas sin dudarlo. Si muestra interés por usted, es porque quiere algo.
Y cuando haya terminado con usted, desaparecerá como todos los que se han acercado demasiado. Lo sé. Lo miré a los ojos, dejé que viera mi miedo. Por eso estoy aquí, por eso le estoy contando todo. Solo quiero volver a mi vida normal. No estoy segura de que eso sea posible ya. Su voz se suavizó ligeramente, pero haré todo lo posible para mantenerte a salvo. Solo prométeme que tendrás cuidado. Y si Castellaniano vuelve a ponerse en contacto contigo, llámame inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. Me volvió a dar su tarjeta y me recordó que tuviera cuidado. Y me envió de vuelta al mundo, cargando con secretos que podrían costarme la vida. Vincent estaba esperando en el coche, con una expresión cuidadosamente neutra mientras me deslizaba en el asiento trasero. Bien hecho, señorita Chen, dijo mientras nos alejábamos. El señor Castellano estará encantado. Marco Duca está muerto, dije aturdida. Le dispararon en la cabeza y lo tiraron al puerto. Sí, desafortunado pero necesario. ¿Necesario? Me volví para mirarlo. Lo asesinaron. Traicionó al señor Castellano, se acostó con su esposa, ayudó a organizar cualquier plan que la mató. La voz de Vincent se mantuvo tranquila. De hecho, en nuestro mundo, ese tipo de traiciones solo tienen una consecuencia. ¿Y Isabela, su muerte también fue necesaria? La muerte de Isabela fue un mensaje. Alguien quería incriminar al señor Castellano. Para iniciar una guerra entre familias, utilizaron a su mujer para hacerlo. Me miró por el espejo retrovisor. Lo que significa que usted, señorita Chen, ahora es el cebo. Quien quiera que haya matado a Isabela vendrá a por usted para atar cabos sueltos. Y cuando lo hagan, estaremos preparados. Las palabras flotaban en el aire como veneno. Yo era el cebo, un señuelo para atraer al asesino. Dante lo sabía desde el principio, lo había planeado, y yo había aceptado porque estaba desesperada. Era estúpida y estaba deslumbrada por su poder. Quiero salir de esto, susurré. Es demasiado tarde para eso. La expresión de Vincent se mantuvo neutra. Ahora estás en el juego, señorita Chen. Lo mejor que puedes hacer es aprender las reglas e intentar sobrevivir. Volvimos a la mansión en silencio. Me temblaban las manos en el regazo. El cable bajo mi ropa parecía quemarme la piel. Dante estaba esperando en su estudio cuando Vincent me llevó allí. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, y el sol le iluminaba la espalda como a un ángel oscuro. «Lo has hecho bien», dijo sin volverse. El detective no sospecha nada. «Marco Duca está muerto». «Sí». «¿Lo mataste tú?» Entonces se volvió con una expresión indescifrable. «¿Importa eso?» «Sí, importa». Me acerqué más a la habitación, con la ira superando al miedo. «Me utilizaste, me convertiste en cebo sin decírmelo, me pusiste en peligro sin avisarme. Te dije que esto sería peligroso». Su voz se mantuvo tranquila. «Te dije que vendrían a buscarte. ¿Creías que me refería a tomar el té y charlar? Podrías haber sido sincera». «¿Sincera?», se rió con amargura. «En mi mundo no hay sinceridad, Sofía. Solo hay supervivencia. Y ahora mismo estás sobreviviendo porque me eres útil. No lo olvides». Las palabras me golpearon como una bofetada. Lo sabía, por supuesto. Sabía desde el principio que solo era una herramienta, un peón, en cualquier juego que él estuviera jugando. Pero oírselo decir tan directamente aún me dolía. «Entonces déjame ir», dije en voz baja. «Déjame coger el dinero y desaparecer. No me necesitas. Yo sí te necesito». Recorrió la distancia que nos separaba en 3 zancadas y me agarró por los hombros. «Porque quien quiera que mató a Isabela sigue ahí fuera, sigue tramando algo. Y vendrá a por ti, Sofía. Estés aquí en tu apartamento o al otro lado del país, al menos aquí puedo mantenerte con vida. ¿Por qué te importa? Solo soy, eres mía». La posesividad en su voz era innegable. «Te reclamé como mía en el momento en que te pagué en ese restaurante. Te protegí cuando podría haberte silenciado. Y que me condenen si dejo que algún traidor se lleve lo que me pertenece». Sus manos se suavizaron sobre mis hombros, sus pulgares rozando mi clavícula. El contacto me recorrió como una descarga eléctrica, deseada y aterradora a partes iguales. «No soy una posesión», susurré.
En mi mundo, todo es una posesión. El poder, el dinero, la lealtad, las vidas. Sus ojos se clavaron en los míos, oscuros y devoradores. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente fuerte para ser mía? ¿O te romperás como todos los demás? Debería haber dicho que no. Debería haberme marchado al diablo con las consecuencias. En cambio, levanté la barbilla y le miré a los ojos. No me romperé. Su sonrisa fue lenta, peligrosa, aprobatoria. Bien, porque mañana vamos a ir a un funeral. El funeral de Isabela. Y tú vas a ayudarme a identificar al traidor que cree que puede destruirme. ¿Un funeral? ¿Estás loco? Probablemente. Me soltó y dio un paso atrás. Pero también tengo razón. Los asesinos siempre acuden a los funerales de sus víctimas. No pueden resistirse. Y cuando te vean allí, viva y bajo mi protección, cometerán un error. Y si muero en el fuego cruzado, me aseguraré de que ellos mueran más lentamente. Su expresión era mortalmente seria. Pero eso no sucederá, Sofía, porque yo siempre protejo lo que es mío. El funeral se celebró en la Catedral de San Miguel, un monstruo gótico de piedra y vidrieras que llevaba en pie más de un siglo. Llovía a cántaros, lo que hacía que los escalones estuvieran resbaladizos y que los paraguas negros de los dolientes se convirtieran en un mar de oscuridad. Me quedé junto a Dante, con un vestido negro que él me había proporcionado, apropiado, caro y que me cubría bien. Su mano descansaba en mi espalda, posesiva y protectora. Para cualquiera que nos mirara, parecíamos una pareja, un frente unido. La realidad era mucho más complicada. La familia Moretti está aquí, murmuró Vincent desde el otro lado de Dante. El padre de Isabela, sus tres hermanos, la familia extendida, te están observando. Podía sentir sus miradas como rayos láser, hostiles, evaluadoras, preguntándose quién era yo y por qué Dante Castiano había traído a una desconocida al funeral de su esposa. Deja que miren, dijo Dante en voz baja, apretando su mano con más fuerza contra mi espalda. Quédate cerca de mí. No hables con nadie a menos que yo te lo diga. Dentro la catedral estaba abarrotada. Cientos de personas, todas vestidas de negro, todas con expresiones cuidadosamente neutras. No era dolor, era política. Una demostración de poder, de alianzas, de quién ocupaba qué lugar en la compleja jerarquía del crimen organizado. El ataúd de Isabela estaba en primera fila, cubierto de rosas blancas. Su foto, hermosa, sonriente, viva, estaba junto a él en un caballete. Pensé en su risa en el restaurante, en su crueldad descuidada, en sus diamantes y en su aventura, y en su total certeza de que las consecuencias eran para los demás. Se había equivocado. Nos sentamos cerca del frente, en un banco que claramente había sido reservado para Dante. Más miradas nos siguieron. Más susurros se propagaron entre la multitud. El servicio fue en italiano, idioma que yo no entendía, pero observé los rostros a nuestro alrededor, catalogando las reacciones como Vincent me había enseñado. ¿Quién lloraba? ¿Quién no? ¿Quién miraba a Dante con calculadora mirada? Un hombre mayor estaba sentado al otro lado del pasillo. Supuse que era el padre de Isabela. Cabello plateado, rasgos fuertes endurecidos por décadas de violencia. Miró a Dante con odio indisfrazable. Antonio Moretti, murmuró Dante, siguiendo mi mirada. El padre de Isabela. Me culpa por su muerte. ¿Y tú? No. Su voz era plana, definitiva, pero él no cree eso. Después del servicio nos trasladamos al cementerio. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna, y la multitud se reunió alrededor de la tumba como cuervos. Fue entonces cuando lo vi, un hombre apartado del grupo principal, más joven que la mayoría, tal vez de 35 años. Traje oscuro, rostro anodino, pero había algo en la forma en que observaba la ceremonia, demasiado concentrado, demasiado atento. Toqué el brazo de Dante, sutilmente. 10 US, cabello oscuro, solo. Sus ojos se movieron en esa dirección, apenas una mirada. Luca Martinelli trabaja para la familia Genovese. ¿Qué pasa con él? No está mirando el ataúd. Está mirando a la multitud, como si estuviera buscando a alguien. La expresión de Dante no cambió,
pero sentí que su cuerpo se tensaba a mi lado. Vincent, confirma la presencia de Luca Martinelli y averigua qué hace aquí. Vincent se mezcló con la multitud sin decir nada. El entierro concluyó con la bendición final del sacerdote. Cuando la gente comenzó a dispersarse, Antonio Moretti se acercó, flanqueado por sus hijos. 3 hombres corpulentos con los fríos ojos de su padre. Dante. La voz de Antonio era áspera, con acento. Tienes el descaro de venir aquí, de traer a tú a la boda de mi hija. Me estremecí, pero la mano de Dante se apretó sobre mi espalda, manteniéndome quieta. Antonio, mis condolencias por tu pérdida. El tono de Dante era respetuoso pero firme. Isabela era mi esposa. Tenía todo el derecho a estar aquí. Tu esposa. Antonio escupió las palabras. La descuidaste, la humillaste, la empujaste a los brazos de otro hombre. Y luego la mataste por eso. Yo no maté a Isabela. Alguien quería que creyera que debía hacerlo. Alguien quería iniciar una guerra entre nuestras familias. Los ojos de Dante se endurecieron. La pregunta es, ¿quién se beneficia de esa guerra? Hablas con acertijos mientras mi hija yace bajo tierra. Tu hija tenía una aventura con Marco Duca. Dante lo interrumpió con voz cortante. ¿Lo sabías? ¿Lo aprobabas? Porque Marco tenía conexiones con la familia Genovese. Y a los Genovese les encantaría ver a nuestras familias destruirse mutuamente. El rostro de Antonio se enrojeció. ¿Te atreves a acusar? No acuso a nadie. Sin embargo, la mirada de Dante recorrió a la multitud. Pero encontraré al que mató a Isabela, y cuando lo haga, no habrá agujero lo suficientemente profundo para que se esconda. Vincent reapareció junto a Dante. Señor, tenemos que irnos ahora. La urgencia en su voz hizo que la adrenalina se disparara en mi cuerpo. Dante también debió de oírla, porque asintió con la cabeza y me alejó de Antonio y sus hijos. ¿Qué pasa? Susurré mientras caminábamos rápidamente hacia el coche que nos esperaba. Luca Martinelli se marchó hace 5 minutos. Primero hizo una llamada. Vincent abrió la puerta y prácticamente me empujó dentro. Creemos que estaba informando de tu presencia aquí. La puerta del coche se cerró de golpe. Dante se deslizó a mi lado. Vincent iba delante con el conductor. Salimos del cementerio a una velocidad controlada. Lo suficientemente rápido como para escapar. Lo suficientemente lento como para no llamar la atención. ¿Informando a quién? Pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza. Eso es lo que tenemos que averiguar. Dante sacó su teléfono y hizo una llamada. Necesito vigilancia sobre Luca Martinelli. Todo. Registros telefónicos, cuentas bancarias, con quién se reúne. Quiero saber qué ha desayunado. Hizo una pausa, escuchando. Sí. Ahora. Terminó la llamada y se volvió hacia mí. Su expresión era indescifrable, pero algo en sus ojos se había suavizado. ¿Estás bien? Alguien me acaba de llamar zorra en un funeral y al parecer hay gente vigilándome que quiere verme muerta. Así que, no, no estoy bien, no. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Antonio es anticuado. En su mundo, cualquier mujer que esté con un hombre poderoso es o bien una propiedad o bien una... No te lo tomes como algo personal. Es difícil no hacerlo cuando me lo dice a la cara. Está afligido y asustado. Sabe que yo no maté a Isabela, lo que significa que lo hizo otra persona. Alguien con el poder de ejecutar a su hija y culparme a mí. La mano de Dante encontró la mía, entrelazando sus dedos con los míos con una delicadeza sorprendente. Eso le aterroriza porque si pueden matar a Isabela, pueden matar a cualquiera. Las palabras flotaban pesadamente en el aire. Condujimos en silencio de vuelta a la mansión. La seguridad se había duplicado. Conté al menos 6 guardias en la puerta y más patrullando los terrenos. Fuera lo que estaba pasando, Dante se estaba preparando para la guerra. Dentro, me llevó a su estudio. Vincent desapareció para coordinar la operación de vigilancia que estuvieran llevando a cabo sobre Luca Martinelli. ¿Una copa?, preguntó Dante, dirigiéndose al carrito del bar. Sí, por favor. Sirvió 2 vasos de whisky y me entregó uno. Di un sorbo y tosí. Me quemaba al tragarlo, pero el calor me sentó bien. Lo has hecho muy bien hoy.
dijo, acomodándose en el sillón de cuero detrás de su escritorio, manteniendo la calma, observando, señalando a Martinelli. Solo he visto a alguien actuando de forma sospechosa. Eso es más de lo que la mayoría de la gente nota. Tienes buen instinto, Sofía. Me estudió por encima del borde de su vaso, mejor de lo que esperaba. Debería sentirme halagada o insultada. Ambas cosas. Esta vez su sonrisa era sincera. Le llegaba a los ojos. Estás llena de sorpresas, señorita Chen. Empiezo a pensar que te subestimé. El cumplido me calentó más que el whisky. No debería importarme lo que pensara. No debería querer su aprobación, pero la quería. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora esperamos. A ver qué revela la vigilancia sobre Martinelli. A ver quién más hace algo. Dejó su copa y tú quédate cerca de mí. No salgas del recinto sin escolta. No hagas llamadas telefónicas excepto a tu madre y a las que yo controle. No confías en mí. Estoy empezando a hacerlo. Pero la confianza en mi mundo se gana lentamente y se pierde al instante. Sus ojos se clavaron en los míos. Has demostrado que sabes observar, que sabes pensar estratégicamente, pero necesito saber que no te derrumbarás cuando las cosas empeoren. Peor que gente que quiere matarme. Mucho peor. Se levantó y rodeó el escritorio. Los Moret están planeando vengarse. La familia Genovese está haciendo movimientos y quien quiera que mató a Isabela sigue ahí fuera esperando el momento adecuado para terminar lo que empezaron. Se detuvo frente a mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Necesito saber que estarás conmigo, Sofía, que cuando empiece el tiroteo no huirás. Y si huyo, morirás solo en lugar de protegido. Levantó la mano para acariciar mi cara, rozando mi pómulo con el pulgar. Pero no creo que seas una fugitiva. Creo que eres una superviviente. Y los supervivientes saben cuándo mantenerse firmes. Su tacto me recorrió como una descarga eléctrica. Incorrecto, correcto y aterrador. Todo a la vez. ¿Por qué te importa?, susurré. Solo soy un cebo. Solo una herramienta que estás utilizando. Lo eras. Su otra mano se levantó, enmarcando mi rostro. Pero te estás convirtiendo en otra cosa. Algo que no había planeado. ¿Qué? Se inclinó, con la frente casi tocando la mía. Algo que quiero conservar. Entonces su boca se posó sobre la mía, caliente y exigente, robándome el aliento que me quedaba. Debería haberme apartado. Debería haber mantenido la distancia profesional. En cambio, le devolví el beso. Sus manos se deslizaron por mi cabello, inclinando mi cabeza para tener mejor acceso. El beso se intensificó, se volvió hambriento, desesperado, como si hubiera estado conteniéndose durante días y finalmente se hubiera soltado. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos estaban casi negros de deseo. Esto es una idea terrible, logré decir. Probablemente la peor que he tenido nunca. Su pulgar recorrió mis labios hinchados. Pero nunca he sido bueno negándome lo que quiero. Y tú me deseas más de lo que debería, más de lo que es seguro. Dio un paso atrás, creando distancia. Por eso esto no puede volver a pasar. No hasta que esto termine. No hasta que sepa que estás a salvo. El rechazo me dolió, aunque lo entendía. ¿Y qué? Fingiremos que no ha pasado nada. Reconocemos que pasó y esperamos. Su expresión era de tortura porque si te llevo a mi cama ahora, mientras estás bajo mi protección, aclara la garganta. Mientras estás vulnerable y asustada, no soy mejor que los monstruos contra los que lucho. Las palabras me golpearon como agua fría. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero eso no hacía que el dolor en mi pecho fuera menos real. Un golpe seco interrumpió el momento. Vincent entró con expresión sombría. Señor, tenemos un problema. Luca Martinelli acaba de reunirse con alguien. Alguien a quien tiene que ver. La actitud de Dante cambió por completo. Volvió a ponerse serio. Muéstramelo. Vincent sacó una tableta y abrió las imágenes de vigilancia de un aparcamiento con la marca de tiempo de hacía 30 minutos. Luca Martinelli estaba hablando con otro hombre, con un lenguaje corporal tenso. El ángulo de la cámara cambió, mostrando el rostro del segundo hombre.
Ya de... Era el detective Morris. Tu detective de policía está trabajando con la familia Genovese, dijo Vincent con tono seco. Lleva meses haciéndolo, según nuestras fuentes. Él es quien convenció a Isabella de que hiciera más pública su aventura, sabiendo que eso te obligaría a actuar. La habitación dio vueltas. El detective Morris, el hombre que me había advertido sobre Dante, que me había ofrecido protección, para quien había llevado un micrófono oculto, él era el traidor. Lo preparó todo, susurré. La reunión en el restaurante donde los vería, la investigación que apuntaba hacia ti, todo, y probablemente dio la orden de matar a Isabella cuando la aventura no provocó la respuesta que él quería. La voz de Dante era gélida. Necesitaba una guerra. Necesitaba que las familias lucharan entre sí para que los Genevies pudieran intervenir y tomar el control. Pero ¿por qué apuntar a mí? Porque eres la testigo, la espectadora inocente que vio demasiado. Los ojos de Dante se posaron en los míos. Te mantuvo cerca para controlar lo que sabías. Y cuando se dio cuenta de que te estaba protegiendo, tuvo que decidir. ¿Usarte para llegar a mí o eliminarte como un obstáculo? Mi teléfono vibró. Número desconocido. Señorita Chen, soy el detective Morris. Necesitamos hablar en privado esta noche. Tengo información sobre Dante Castiano que podría salvarte la vida. Dante leyó por encima de mi hombro y su expresión se ensombreció. Estaba haciendo su jugada, tratando de separarte de mi protección. ¿Qué hago? ¿Aceptas reunirte con él? La sonrisa de Dante era fría. Y acabamos con esto. 3 horas más tarde, estaba en el aparcamiento de un almacén abandonado en el muelle, el lugar que había elegido el detective Morris. Aislado, oscuro, perfecto para lo que fuera que tuviera planeado. No estaba sola, aunque él no lo sabía. Vincent y otros 6 guardias estaban apostados alrededor del perímetro. El propio Dante esperaba en un coche a 50 metros de distancia, observando a través de equipos de vigilancia, y yo llevaba un micrófono oculto. Esta vez, de verdad, el detective Morris apareció de entre las sombras, con aspecto cansado y desesperado. Señorita Chen, gracias por venir. Dijo que tenía información. La tengo. Miró a su alrededor nervioso. Dante Castiano planea matarla esta noche. Tengo pruebas. Está mintiendo. Mantuve la voz firme. Usted es quien lo ha planeado todo. La aventura, el asesinato de Isabella, todo. Su expresión cambió. El cansancio desapareció, sustituido por un frío cálculo. Así que se lo ha contado. No tenía por qué hacerlo. Lo descubrí yo misma. Di un paso atrás. Quería una guerra entre las familias. Utilizó a Isabella. Me utilizó a mí. Mató a cualquiera que se interpusiera en su camino. Chica lista. Sacó una pistola. Con naturalidad y de forma aterradora. Más lista de lo que pensaba. Por desgracia, eso te hace aún más peligrosa. Vas a matarme aquí y ahora. Voy a hacer que parezca que lo ha hecho Castiano. Una víctima más. Una razón más para que los Moret declaren la guerra. Levantó la pistola. No es nada personal, señorita Chen. Solo negocios, como Isabella. Ella siempre iba a morir. Demasiado estúpida, demasiado indiscreta. Pero su muerte sirvió para algo. Su dedo se movió hacia el gatillo, como lo hará el tuyo. El disparo resonó antes de que pudiera disparar. El detective Morris se tambaleó, mirando la mancha roja que se extendía por su pecho. Cayó de rodillas y la pistola se le cayó de la mano. Dante salió de las sombras, con su propia arma bajada. Detrás de él, Vincent y los guardias aparecieron como fantasmas. Cometiste un error, detective, dijo Dante, acercándose al moribundo. Tocaste lo que era mío. Morris tosió sangre. Los Genevies vendrán a por ti. Déjalos. Dante se agachó a su lado. Haré que se unan a ti. Volvió a disparar. Aclara la garganta. Morris se derrumbó, muerto antes de tocar el suelo. Entonces Dante se volvió hacia mí, me atrajo hacia su pecho y me palpó el cuerpo con las manos para comprobar si tenía heridas. ¿Estás herida? ¿Te ha tocado? Estoy bien. Mi voz temblaba. Lo has matado. Iba a matarte. Sus brazos se tensaron. Nadie toca lo que es mío. Nadie.
Debería haber estado horrorizada, debería haber huido. En cambio, enterré mi rostro en su pecho y dejé que me abrazara mientras Vincent y los demás se ocupaban del cadáver. Una semana después, estaba en el estudio de Dante, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad. La familia Genovese había cedido tras la muerte de Morris. Al parecer, la pérdida de su infiltrado en el departamento de policía había cambiado sus cálculos. Los Moret habían aceptado la prueba de que Dante no había matado a Isabella, aunque era frágil. Y yo seguía aquí. Ya puedes irte, dijo Dante detrás de mí. La amenaza ha terminado. Tu madre está cómoda, tus deudas pagadas, eres libre. Me volví para mirarlo. ¿Y si no quiero ser libre? Sus ojos se oscurecieron. Sofía, dijiste que me estaba convirtiendo en algo que querías conservar. ¿Lo decías en serio? Cada palabra acortó la distancia entre nosotros. Pero esta vida, mi mundo, es peligroso. Siempre será peligroso. Lo sé. Alcé la mano, le toqué la cara, pero sobreviví. Me mantuve firme y no voy a huir. Su sonrisa fue lenta, devastadora. Entonces quédate, sé mía de verdad esta vez, con una condición. No más mentiras. No me utilices más como cebo sin decírmelo. Somos socios o nada. Me atrajo hacia él. Su boca encontró la mía en un beso que prometía cosas oscuras y un futuro peligroso. Socios, aceptó, en todo. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando todo con tonos dorados y sombras, me di cuenta de que había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo. No era seguridad ni libertad, sino alguien que me veía, me valoraba, que quemaría el mundo para quedarse conmigo. Alguien que me hacía sentir importante.